muy terrible. Y creo que lo comenté en el TikTok cuando hice mi predicción en el 2022, que veía gente con un tipo de enfermedad muy raro, como que se hacía la piel como que llagas, gangrena también veía, sangre viva. Y veo acá en las cartas y veo gente así. Y a mí me hace entrar en pánico porque siento la energía. Y acá siento muchas personas como que van a estar en el hospital muy enfermas. Bienvenido a mi canal Clesania y esto es una lectura general para ver qué viene para el mundo a raíz de estos extraños avistamientos ovni y qué fue esto que hemos visto hace poco sobre el globo, ese globo chino que supuestamente era un globo espía. Pero vamos a ver qué me dicen mis cartas y mi clarividencia. Mientras tanto, te invito a suscribirte a mi canal si aún no estás suscrito. También haz clic en la campana de notificaciones para que puedas ver mi nuevo contenido cada semana de predicciones mundiales, predicciones de sismos y desastres naturales, horóscopos e historias paranormales. Bien, primero vamos a hacer una lectura para ver qué es realmente lo que tenía ese globo chino dentro, que es muy extraño porque sí, si ustedes ven detenidamente el video de este globo, pues a la hora que disparan sale mucho humo, como una especie de humo, como que si hubiera algo adentro, ¿no? Y es muy extraño lo que botó ese globo chino, que no parece tan solo un globo espía, parece que tuviera algo adentro, algo más que un simple globo espía. A ver, veamos qué me dicen mis cartas con respecto a esto, ¿no? Es muy preocupante porque últimamente solo se habla del globo chino, de los avistamientos ovni, que yo les dije van a haber avistamientos ovnis así en Estados Unidos, en China, también va a haber, sí, van a haber en Rusia, en Japón, todos los países potencia, incluso acá en Perú también, ya se ha visto también, y yo les dije van a haber incluso en Perú, también van a haber en México, en Guatemala, en otros países más, mencioné, sí. Entonces es muy extraño todo lo que está ocurriendo. Pero primero vamos a ver qué es esto que tenía el globo chino adentro. Si es un simple globo espía o tiene algo más adentro, ¿no? Mira, me queda la carta de el as de bastos. Es que ese globo expulsó algo adentro, tenía algo adentro. Wow, no nos sale cartas favorables. Ay, no. Mira, este globo lo han lanzado con un propósito. Y es para confundir a la gente, a la población. Y sí, mira, restos de este globo han caído en el mar, porque siento mucha energía de mar con esta carta de la reina de copas, Queen of Cups, con la carta del caballero de bastos, Knight of Wands. Siento con una energía como que los chinos están jugando a la guerrita. Esto es lo que está pasando. Están jugando a la guerra. Y sí, es que acá hay algo implantado. No se extrañen porque me sale la carta del 4 de espadas, que algunas personas caigan inconscientes o aparezcan nuevas enfermedades, porque con esta carta veo gente no solo mal de salud, sino que en camillas de hospital, por algo nuevo que va a acontecer. Esto es lo que veo en la energía. Mucho cuidado con lo que beban, cuidado con cosas en el aire también. Va a haber más globos chinos, veo como 5 globos más, o parecidos, o de repente con otra forma, pero que contienen lo mismo adentro. Siendo energía acá de sufrimiento, o sea, los que vamos a padecer somos nosotros, los humanos mortales, comunes. Wow, acá siento una energía de catástrofe, una energía totalmente de enfermedad, de guerra. Veo acá que en los próximos meses la economía va a estar mal, va a decaer. Y este tipo de globo va a viajar por más países. Eso es lo que les comentaba. Me sale otra carta muy parecida al 4 de espadas, pero esta es la del 9 de espadas. La carta de
la persona que está en la cama, no sabiendo qué hacer, desesperada por algo que no entiende. Wow, esto ya es terrible. Me sale la carta del juicio invertida. ¿Qué me está queriendo decir esto? Veo acá, la gente va a pedir auxilio, socorro. Siento como que gente gritando porque viene algo. Siento una energía no solo de mala salud, de muerte. Mira, veo personas cayendo al suelo, inconscientes, por algo que están respirando. Es algo implantado. En estos momentos no veo tanto como que haya sido para espiar, sino que veo con otros fines. Acá con esta carta del 8 de bastos veo una energía de conflicto, algo, sí, siento que algo viaja. Siento mucha energía de niños también. Cuiden mucho a los niños. Si van a tomar agua del grifo, hiérvenla. Si van a comer algo, cocínenlo bien también. Algo que nos va a hacer tocar fondo, nos va a despertar. Algo viene a despertarnos en los próximos meses. Si ustedes han visto mis predicciones para el próximo año, para este año, perdón, pero que lo realicé esas predicciones en el año 2022, dije sí, que en Asia, entre Asia y también mencioné creo que Rusia, que iba a salir una enfermedad de ahí. Y yo sí tuve un sueño muy terrible y creo que lo comenté en el TikTok cuando hice mi predicción en el 2022, que veía gente con un tipo de enfermedad muy raro, como que se hacía la piel como que llagas, gangrena también veía, sangre viva. Y veo acá en las cartas y veo gente así y a mí me hace entrar en pánico porque siento la energía y acá siento muchas personas como que van a estar en el hospital muy enfermas. Veo acá algo de eso. ¿Y por qué se está dando todo esto? Porque hay alguien que quiere quedarse en el poder. Es con fines de ser potencia mundial. Y no se asombren que si en los próximos años también hay una tercera guerra mundial, porque siento la energía acá de China que está muy a la defensiva. Porque, y eso sí, también lo vuelvo a recalcar, que Rusia y China son muy amigos. No, acá veo acá claramente que China está utilizando a Rusia. O sea, Rusia está actuando de escudo de China, o ha estado actuando durante el 2022 de escudo de China. En realidad yo veo una traición. Sí, eso sí les dije en una predicción pasada que hice en el TikTok. Ahí lo pueden buscar también. Si siento una energía acá que lo que sí les puedo asegurar es que China está a la defensiva contra el mundo porque quiere el poder. ¿Sí? Lo que veo acá es la energía, siento energía de personas enfermas, personas que caen al suelo. Sí, lo veo lamentablemente sin cura a esta nueva enfermedad que quisieran implantar. A partir del mes 7, tengan mucho cuidado. A partir del mes 7 va a ser un mes clave donde vamos a saber qué pasó con esto de los globos, que si era una enfermedad o que si era espionaje. Pero yo les digo desde ya que es un tema de que quieren controlar el mundo. Veo acá que ese globo tenía otra cosa ahí adentro, como que ha sido implantado una nueva enfermedad. Y el COVID no fue nada a lo que veo acá, porque para el COVID yo soñaba personas como que escapaban y habían enfermeros y eso, pero las cartas que están aquí son demasiado fuertes. Bien, ahora sí vamos a hacerle una lectura a estos ovnis, objetos voladores no identificados. Supuestamente la mayoría cree que es que se están atacando China con Estados Unidos, están enviando platillos voladores. Pero yo he visto algo más y es algo muy extraño, que claro, al derribar, claro, no hay ningún cuerpo dentro, es extraño, porque si no hubiera un cuerpo de algún marciano, algún extraterrestre. Pero, ¿qué son estas cosas entonces? Vamos a ver con mis cartas que me dice si son seres extraterrestres, si son enviados de otro planeta, estos ovnis, o si han sido creados aquí en la Tierra, con fines de, ustedes ya saben, de ocasionar una tercera guerra mundial, ¿no? Veamos qué me dice con respecto a los ovnis derribados. ¿Qué son estos ovnis derribados? Son de
otro planeta o han sido creados aquí en el planeta Tierra. Wow. Lo que sí les voy a decir desde ahora, que estos ovnis, y ojalá que no suceda algo mayor, pero veo mucho conflicto entre estos países potencia por el tema de eso de ovnis. Al parecer Estados Unidos cree que China los ha enviado y viceversa. Por eso me sale la carta del conflicto. Sí, y la carta del mago en la base. Acá va a haber disputas, va a haber conflictos. Los presidentes de estos países potencia, y hago sí porque me sale la carta del 8 de bastos. Vamos a tener noticias. Me sale la carta 8. Vamos a ver 8 ovnis más derribados durante este año. Pero también con esta carta siento la energía como que es que veo misiles, pero no sé hacia dónde se dirigen. Veo cosas que vuelan, pero son fabricadas por el humano. No son ovnis. Sí, mira, ¿ves? Esa es la carta del presidente, la carta del emperador. Uno de los presidentes, ya sea de China, de Estados Unidos, o el presidente ruso, o puede ser el presidente de Corea del Norte, uno de ellos va a enviar algún tipo de misil. Pero también veo que se va a desatar un conflicto en vano. Porque yo veo que esos ovnis nos están avisando algo. Son seres de otro planeta. O sea, estos ovnis no están fabricados por el humano. Veo que han entrado al planeta Tierra con un fin. No sé si yo les he contado que una vez contacté con seres de otro planeta. Los veía así en traje negro. Era un tipo de especie de extraterrestres o algo así. Pero no eran los normales, o sea, los extraterrestres comunes, los verdecitos con ojos grandes, no, eran otro tipo de extraterrestres, pero eran seres muy inteligentes que contacté y me dieron mucha información. Eso fue el año pasado. Y yo sí creo que no solamente hay un solo tipo de extraterrestres, hay muchos tipos de extraterrestres, hay mucha vida extraterrestre, no solo somos nosotros. Así que debemos ser más empáticos. Y es que hay más vida en otros planetas, yo lo siento así. Mira, a lo lejos se van a estar vigilando acá estos países potencia. Veo que probablemente entre 3 países está habiendo disputas. Sí, mira. Van a querer levantar las armas. Es que veo casi un ataque. Y hay uno de los mandatarios, ya sea de China o de Estados Unidos, pero acá me marca mucho que es una persona muy ambiciosa, una persona que no tiene empatía, una persona que quiere... Oh, es que estoy hablando de ese presidente, que parece más que es el presidente de China. El presidente del país que comienza con C. Mira, le sale la carta del demonio, de Satanás, del diablo. Hay algo acá. Es que va a haber una confusión tremenda, una confusión muy terrible acá, porque yo veo que más bien estos seres los están atacando, pero en realidad nos vienen a dar una noticia sobre algo. Me sale la carta de la muerte invertida, y esto va a tener para largo, estas disputas que se van a armar. Si ustedes han visto mis redes sociales, he publicado que el 8 de marzo del 2023 es una fecha clave. Deben estar atentos a partir de esa fecha en adelante porque van a suceder cosas sorprendentes. Y es con lo que respecta a esto, esta confusión que se va a armar por un ser extraterrestre o seres extraterrestres, porque yo veo que es señal extraterrestre. Veo que, mira, las personas ahorita están así atemorizadas, pero no tienen que temer con estos seres extraterrestres. Ténganles miedo más bien, y les digo, a los seres de acá del planeta Tierra, porque son capaces de todo. Hay 3 países que van a hacer conflicto en este año 2023. No veo que estalle una guerra tremenda, una guerra así feroz, pero sí veo, o sea, no la Tercera Guerra Mundial aún, pero sí veo como que lanzamiento de misiles o algún tipo de estos artefactos que siempre se lanzan. Veo que se están espiando mutuamente. Estados Unidos puede decir que no está espiando, pero yo veo que también
Igualmente China sí también está espiando, ambos se siguen los pasos, son como, es que tienen mucha rivalidad y es todo por el tema monetario, por quién va a liderar el mundo, ¿no? Y acá sí ya veo que más adelante ya no va a pintar Rusia, más bien va a caer en desgracia, creo, y ojalá que no, porque veo acá que lo hacen de lado a Rusia y acá me marca Estados Unidos, China y otro país más que entran en conflictos, pero no veo ya Rusia, no veo noticias sobre Rusia. Eh, sí, como les dije y les vengo diciendo desde el año 2022, desde que abrí mi canal de TikTok, yo creo firmemente de que la guerra de Rusia con Ucrania ha sido una antesala de lo que va a venir en adelante. Y que luego de todo esto, aquí sí hay que temer, porque mira las cartas que me sale acá. Y lo que está siendo conversado a espaldas, uno contra otro, veo enfrentamientos. Pero yo veo acá que ha sido, el ovni es inocente. El ovni es inocente acá, solamente quiso hacer su aparición o han querido aparecerse, dar una señal, estos seres de otros planetas, pero les han mal interpretado o acá es que va a generar conflicto esto. Y estén atentos a la fecha a partir del 8 de marzo de este año 2023, ¿qué va a suceder? Uh-huh. Y ahora con mis cartas españolas voy a verificar lo que les estoy diciendo, de que si esos ovnis son una señal divina, ¿no? Vamos a ver qué me dicen mis cartas españolas. ¿Estos ovnis son una señal divina o están fabricados por el hombre? Cayeron en la base. Mira, nuevamente, para que ustedes vean. En la baraja española, este es el as de copas. El as de copas son revelaciones divinas, seres de otro planeta que se hacen presente, y acá en la lectura les estoy confirmando con este as de copas del Rider White y con este de la baraja española, que es la misma carta. Y mira, me queda acá en la base también la carta del caballero de espadas, que hay alguien que quiere hacer conflicto, la misma energía. El 4 de copas, que hay una energía muy fuerte, y el rey de bastos. El rey de bastos, que se van a estar vigilando. Van a ocasionar conflicto por las puras cuando hay es una señal divina, son seres de otro planeta, no tiene nada que ver con que se han fabricado aquí en el planeta Tierra esos ovnis, no. Son señales del universo, son seres de otro planeta. Pero aquí los mandatarios, los presidentes lo van a malinterpretar y mira lo que van a ocasionar, conflictos. Que se van a dar poco a poco, no estoy diciendo que mañana comienza la Tercera Guerra Mundial, prepárense, no. También es presupuesto también una guerra. Así que yo veo acá países enfrentados, veo a 3 países enfrentados, Estados Unidos, China y un país más, pero que no es Rusia, porque a Rusia, como les digo, les van a hacer de un lado, porque ellos solamente eran parte del antesala del show que están haciendo. Pero acá yo veo que sí, van a continuar vigilándose, van a continuar estos ataques, veo unas cosas de fuego de un lado a otro lado, y van a derribar cerca de 8 ovnis más, porque me sale acá la carta del 8. 8 ovnis más, o creo, ¿cuántos han derribado? Creo que 5. Entonces faltarían 3, o faltan 8 más, no sé, pero en cantidad, en total van a ser 8. 8 ovnis derribados. 8 es un número muy interesante. ¿Por qué? Porque 8 en numerología significa abundancia. O sea, estos ovnis se han querido hacer presentes para... O sea, nos están dando avisos, nos están previniendo de algo. Y yo no sé por qué acá han confundido terriblemente que son ataques. Como les digo, va a haber acá una serie de ataques con unas cosas de fuego. Mucho cuidado. Queda en la base de la carta de la manipulación, pero no sale al revés, felizmente. O sea que es algo que va a haber movimiento, a eso se refiere. Movimiento, yo te espío, tú me espías, así van a estar estos países. Qué terrible. Van a tener a la gente así, atemorizada, sin saber, mañana va a ser la Tercera Guerra Mundial, mañana voy a estar sin dinero, mañana y así.
Y así continuamente, lamentablemente. Todo porque aparecieron estos seres de otro planeta a querer revelar información o algo parecido. Y me olvidaba. Les dije que iba a acontecer algo con el Vaticano. Ha habido negociaciones y algo, también les dije. Y justo después de ese video que les regalé, aparecieron estos ovnis. O sea, el Vaticano sabe perfectamente quiénes son estos seres, que son los verdaderos que mandan en el universo. En sí son varios seres, hay varios tipos de extraterrestres, pero el Vaticano sabe de su existencia y saben perfectamente que no estamos solos. Sí, así que estén atentos en sus propios países, desde donde estés mirando este video. Siempre mira hacia el cielo y si ves algo extraño, pues grábalo, grábalo. Y esto que quede para el mundo. Grábalo y súbelo a tus redes sociales para dar conocimiento de que es verdad que estos seres existen y no son objetos fabricados por el hombre, porque yo no veo eso. Eso es lo que nos quieren hacer entender acá los americanos, los estadounidenses y los chinos, pero ellos quieren generar un conflicto, pero que no tiene relación, porque estos ovnis son de otro planeta. Nos han venido a visitar. Ellos son los realmente extranjeros aquí en el planeta Tierra. Están dándonos información, o han querido dar información y los han derribado, lamentablemente. Bien, eso sería todo. Si te ha gustado el video, dale like. Y también si aún no estás suscrito a mi canal, te invito a suscribirte. Muchas gracias por ver este video y nos vemos hasta el próximo video. Muchas gracias.